Parte 3. Regresando al auditorio. Lo que recibieron sus ojos fue una gran audiencia llenando el auditorio, la cual probablemente había estado esperando todo el tiempo. Y entonces enfrente del trono había colocadas una mesa, y un par de sillas. Encima de la mesa había un tablero de ajedrez. Esta vez, el confundido era Sora. Un juego injusto e infundido con magia de elfos. Se le había considerado muchas posibilidades, pero el ajedrez estaba fuera de su imaginación. Después de todo, ¿cómo haces trampa en el ajedrez? Sora estaba preocupado por esto, que estaba ligeramente fuera de sus expectativas. Sin embargo, Kurami se sentó en una de las sillas, y con una voz monótona explicó: sí, ajedrez. Pero no es solo un ajedrez normal. Diciendo esto, sacó una pequeña caja y dispersó las piezas en el tablero. Entonces, las 32 piezas, 16 blancas y negras, cada una se posicionó por sí misma, como si se deslizaran por el tablero. Era como si es correcto, este es un ajedrez donde las piezas tienen voluntad propia. Como si leyera los pensamientos de Sora, Kurami contestó: las piezas se mueven automáticamente. Tan solo da una orden, y las piezas se moverán de acuerdo a ella. Ya veo. Así es como será. Ella trajo un juego problemático. Sora pensó las formas posibles en las cuales ella podría hacer trampa en su mente, y chasqueó su lengua. ¿Qué hacemos, Shiro? Si fuera ajedrez normal, entonces Shiro ganaría definitivamente. Pero eso era solo si fuera ajedrez normal. Sin mencionar que el oponente definitivamente había puesto algo de magia en él, intentando hacer trampa. No te preocupes, si es ajedrez no puedo perder. Diciendo esto, Shiro caminó valientemente hacia adelante. Pero, antes de eso, Sora confirmó: hey, está bien si cambiamos a la mitad, ¿cierto? Signo de interrogación. Las sorprendidas fueron de Kurami, al igual que Shiro. Desafortunadamente, nosotros dos somos un solo jugador. También, ese parece ser un juego con el que solo uno de los lados es familiar. Al igual que el campo de juego, ¿cierto? Dijo Sora mientras jugaba con su celular. Como si estuviera intentando leer sus intenciones, Kurami miró los ojos de Sora. Sin embargo, no pareciera que se las hubiera arreglado para aprender algo de los ojos de Sora. Alguien así nunca estaría a la par de siquiera una de las alas de haz lo que quieras. Preocupada por el teléfono celular en las manos de Sora, o es de lo que ella estaba alerta ya que no podía leer nada de él, Kurami dijo, como si escupiera las palabras, pero... ¿Ni piensas que Shiro va? Protestando inesperadamente, estaba quien se supone que es la otra ala, su hermana. Shiro, estás siendo muy extremista. Si fuera ajedrez normal entonces no habría ni siquiera un 10.000 a 1 de probabilidad de que perdieras. NN. Shiro asintió como si eso fuera obvio. Sora también, era tan serio como podía ser. No había manera de que ella perdiera. Sin embargo, esto no es solo un ajedrez normal, es como ella dice. No lo olvides. Los dos somos uno, los dos somos el más fuerte, ¿está bien? Lo siento. Seré cuidadosa. Bien. Entonces hagámoslo, dijo él. Entonces acarició la cabeza de Shiro y luego murmuró tras su oído: hasta que vea a través de su trampa y se me ocurre un plan, ve y gana esto. Asintiendo en confirmación, Shiro lentamente se acercó a la mesa. ¿Han terminado de hablar? Entonces comencemos. Puedes hacer el primer movimiento. Hacia este obvio desafío, Shiro frunció el ceño por un momento. El ajedrez no era diferente de tic-tac-toe, es lo que Shiro había dicho. Lo que Kurami había hecho, era no menos que darse por vencida en ganar. Ya que el ajedrez es un juego donde si ambos jugadores juegan óptimamente, entonces teóricamente, el primer jugador gana. Para alguien que mueve de segundo, requeriría que el oponente cometiera al menos un error para comenzar a pensar en un empate. B2 peón,
B4. Dijo Shiro, con un ligero estado de ánimo de consentida, y la partida comenzó. Sin moverse con sus manos, pero siguiendo los comandos de voz, donde se encontraba el tablero de ajedrez, las piezas comenzaron a moverse. Siguiendo las reglas, limitado al primer movimiento, el peón se movió hacia adelante 2 espacios. Pero Kurami había dicho: las piezas tienen voluntad propia. No había manera de que eso se refiriera solo a que se mueven automáticamente. Mientras Sora estaba inmerso en sus pensamientos, Kurami murmuró silenciosamente: peón número 7, adelante. Instantáneamente, el peón comandado se movió hacia adelante 3 espacios. Las personas que levantaron su voz fueron Sora, al igual que la audiencia. Estas son piezas con voluntad propia, ¿acaso no lo dije? Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Kurami continuó hablando. Las piezas reflejan el carisma del jugador, su habilidad para comandar, su habilidad para guiar, su derecho de ser el rey, y se mueven de acuerdo a eso. ¿No crees que es un juego adecuado para decidir al rey? TCH Sora chasqueó su lengua, pero no había necesidad de entrar en pánico. D2 peón, D3. Sencilla y calmadamente, Shiro continuó jugando. Ahora, ¿eso está bien? ¿Estar jugando sin prisa? Sin embargo, las provocaciones no tienen utilidad contra Shiro una vez que comienza a jugar. También, está su hermano en reserva. La concentración abrumadora de Shiro puede incluso destruir dioses. Y luego, en realidad, imperturbable por las piezas de Kurami que se movían continuamente contra las reglas. Sin estar en peligro ni una sola vez, Shiro siguió moviendo sus piezas. Ya veo. Sora estaba temiendo una cierta cosa. Si era como Kurami dijo, y en este juego las piezas tienen su propia voluntad, era la clave, entonces fue muy apresurado traer ese miedo a la realidad. Peón 5, adelante. La pieza comandada no se movió, Por primera vez desde que habían llegado aquí, Shiro mostró una expresión de confusión. Similarmente, Steph y la audiencia tenían la misma confusión. Como yo pensé, es así. Sora chaqueó su lengua porque su predicción se había vuelto realidad. En otras palabras, la clave de que en este juego de ajedrez, siempre que se tuviera carisma, las piezas se moverían ignorando las reglas, estaba errada. Que las piezas no se moverían sin suficiente carisma, esa era la clave real. Si las piezas eran soldados de verdad, entonces la primera de todas las estrategias que no podría ser utilizada con normalidad era: no podemos sacrificar piezas por el bien de la guerra, y rendirse a sus vidas felizmente. Esa clase de soldados normalmente no existe. Los comandos meticulosos, órdenes, combinados con la locura que eran el principal estallido de la moral, habían hecho esta estrategia posible al comienzo. Pero ahora que sacrificar piezas había sido impedido, Shiro mordió sus uñas, y por primera vez entró en extenso pensamiento. Así es, las tácticas disponibles estaban en su mayoría limitadas. Sin embargo, los soldados de la apenas sonriente Kurami continuaban, sin desobedecer, moviéndose. Era la primera vez que estaban presionando a Shiro, quien tenía la ventaja, pero no duraría mucho. La situación empeoró rápidamente. Con su moral disminuida, las piezas comenzaron a ignorar los comandos más a menudo, y Shiro estaba frustrándose cada vez más. La frustración del comandante transmitida a los soldados hacía la situación peor. Si esto continúa, entonces no había esperanza. Ella probablemente lo entendió por su cuenta que no había ninguna manera de que Shiro ganara. Sin embargo, era suficiente. Shiro resistía la partida, lo cual le permitió a Sora observar. Con sus ojos como un zombi, llenos con autodesprecio, sin importar cómo lo miraras, no había señas de nada parecido al carisma. El movimiento de las piezas de Kurami le dijeron a Sora 120% la forma real de la trampa.
Colocando su mano en el hombro de su hermana, Sora dijo: Shiro, cambiemos. Los ojos abatidos de su hermana estaban escondidos por el largo cabello blanco. Pero él podía decir que ella probablemente escondía una delgada capa de lágrimas. Eso era de esperarse. No permitía ninguna derrota, especialmente en el ajedrez, en el cual su hermana no había perdido ni una sola vez. Ni lo siento. ¿Qué sucede? Yo perdí, lo siento. Diciendo esto, Shiro enterró su rostro en el pecho de su hermano. Pero, abrazando su cabeza, Sora dijo: ¿Qué estás diciendo? No hemos perdido todavía. Nosotros juntos somos, hasta que yo pierda también, no cuenta como una derrota. Shiro alzó la vista para ver a Sora, que dijo esto. La expresión que él mostraba era su usual arrogancia, que era imposible que perdiera, que tenía confianza. Además, esto no es ajedrez. En este juego, tú no me has vencido ni una vez. Bueno, solo observa, este juego es mi terreno de responsabilidad. Sniff, sniff. Entonces, frotando las lágrimas de los ojos de su hermana, cubiertos por sus flequillos, estaba Sora. Él no podía decir la expresión que tenía su hermana cabizbaja, pero podía decir que aún estaba desanimada. La hermana comenzó a levantarse de la silla como si fuera incitada a ello, pero Sora la detuvo. Una bebé llorona. Una niña que abandona a mitad de una partida, y un hermano ingenuo que piensa que puede hacer un gran regreso. En este punto no parece que ustedes dos estén calificados para ser rey. Están calificados para ser una broma de rey. Sora ignoró las palabras de Kurami y levantó el cuerpo de su hermana del suelo. Signo de interrogación. El cuerpo de Shiro se tensó debido a ser levantada repentinamente, elevando la cantidad de luz, incluso si tan solo tenía 11 años, su hermana. Sora alcanzó la mesa y sentó a Shiro en sus rodillas. Signo de interrogación. ¿Qué no dije que los dos juntos somos? Estamos aquí. Y si yo pierdo la calma, entonces dame una mano, dijo Sora a su estupefacta hermana. Con una sonrisa, pero con un sobrecogimiento sin fondo, Sora habló hacia Kurami. Fiu, ¿qué problema? Entonces, ¿estaba eso dirigido a mí? En este juego tramposo que recibiste de los elfos vendiendo este hoyo o aquel hoyo, voy a derrotarte, así que empieza a pensar en disculparte. El precio de hacer llorar a mi hermana es alto, perra. La cara de Kurami se retorció, pero él ignoró eso. Mirando hacia el tablero, Sora inhaló fuertemente y entonces, a todos los soldados, incluyendo a la hermana sentada en su regazo, todos en el auditorio cubrieron sus oídos. Con una voz que sacudió las paredes, él gritó: aquellos que consigan una hazaña en esta batalla, por la autoridad del rey, les daré el permiso para tener relaciones sexuales con la chica que quieran una vez. De repente un silencio, como si fuera el fondo del mar, envolvió el castillo. Lo que el silencio significaba era confusión, desprecio, sorpresa. Pero sin importarle esto, Sora continuó: además, todos los soldados que peleen en las líneas frontales, después de ganar esta batalla, serán liberados del servicio militar, y de la obligación de pagar impuestos de por vida. El país les garantizará los beneficios de veterano. Por lo tanto, no moran vírgenes. Y también, aquellos con familia y seres queridos, deben regresar vivos. Debido al exceso de habla vulgar, una vez más el castillo contestó con silencio. Sin embargo, desde la mesa de ajedrez, un grito de guerra resonó. Un estricto contraste con lo que estaba ocurriendo en el castillo. Pero el discurso no había terminado. A mi armada, a mis hombres, presten atención a mis palabras. Esta batalla es de nosotros, la raza humana de Alquia. Es una batalla para decidir quién controla esta ciudad, nuestro último fuerte, y somos aquellos que deciden el destino de la raza humana. Escuchen bien.
Abran sus ojos y miren al rey de ese país. Entonces, repentinamente, él señaló y gritó a su oponente, Kurami. Dejárselo a esta idiota parecida a un zombi, a esta perra con falta de inteligencia. ¿De verdad están de acuerdo con eso? Entonces, ignorando a la pasmada Kurami, él agarró la cabeza abatida y cabizbaja de su hermano. Corrió sus flequillos, exponiendo su rostro. Asomándose detrás del puro, blanco, y largo cabello albino, estaba una piel blanca como la nieve. También se revelaron sus hermosos ojos parecidos a rubíes, llenos de un color rojo que pareciera absorberte, pero estaban llenos de tristeza. Si consiguen la victoria, entonces ella será la reina. Así es, piensen en lo que pasó hace poco. Para guiarnos a la victoria, ella cerró su corazón y los comandó, pero cada uno de ustedes la rechazó de forma despiadada y la hicieron llorar. Lo preguntaré solo una vez, ¿todavía pueden llamarse hombres? Entonces, inmediatamente, le dio la orden a un peón. Al 7º escuadrón de peones. El enemigo está invadiendo nuestras líneas frontales. Si tan solo esperamos en este estancamiento, entonces seremos golpeados desde los lados. Apresúrense y flanquéenlos, aseguren la iniciativa. Entonces, como si respondiera a ese grito, el peón se movió hacia adelante 2 espacios, entonces continuó y flanqueó al peón enemigo, destruyéndolo. ¿Imposible? Hacia la desconcertada Kurami, Sora habló con una gran mueca. ¿Esto es algo que has hecho también? ¿Hay algo de qué sorprenderse? Pero, la hermana en el regazo de Sora murmuró. Si esto fuera una batalla real, entonces este soldado debería estar cansado y no podrá moverse por un tiempo. Sí, es como dices, pero, segundo equipo de caballería, no dejen perder la oportunidad que el 7º escuadrón de peones consiguió. No importa qué suceda, protejan los héroes que han abierto el camino. Entonces, sin esperar por el turno del oponente, él continuó, y entonces el rey y la reina por allá. En otras ustedes son nosotros dos, pero apresúrense y muévanse hacia las líneas frontales. A estos comandos que eran imposibles de acuerdo a las reglas del ajedrez. La audiencia, incluso Shiro, abrieron sus ojos ampliamente. Bueno, en primer lugar. ¿Qué haces ignorando mis turnos? Kurami se quejó, pero como si mirara a un perro salvaje con lástima. Sora dijo. ¿Eres idiota? ¿Hay alguien que espere el turno del oponente en una guerra real? En primer lugar, las piezas se estaban moviendo. En otras palabras, estaban procesando los comandos. Si estás preocupada por tu turno, entonces ¿por qué no das los comandos antes que yo lo haga? Estúpida, si tienes un problema díselo al tablero de ajedrez. Es lo que había querido decir. En un respiro, Sora estaba lanzando absurdos argumentos uno tras otro como si tuvieran sentido. Pero, la realidad es que las piezas se movían. Lo cual significaba que no había nada mal con esto. En ese caso peones, avancen en orden. Construyan un muro defensivo. Urgentemente lanzando órdenes preventivas, Kurami. Inmediatamente, Sora encontró una falla. Observen, sus tropas se están escondiendo detrás de muros, observen lo cobardes que son. Con un exagerado movimiento de su mano, y actuando perfectamente, él gritó. Dejando los soldados pelear en las líneas frontales mientras esperas detrás. ¿Qué clase de rey, qué clase de reina eres? El rey y la reina, los que mandan, deberían ser los que guíen a los ciudadanos a todos. Continuamos, los orgullosos caballeros, alfiles, y torres. Es momento de que trabajen de acuerdo a sus títulos. Protejan a la infantería de peones y demuestren lo que son. Difamando las tácticas del oponente, mediante intimidaciones, levantó la moral. Alentados por el discurso el cual sería llamado tácticas de propaganda en el mundo real,
Las piezas se movieron rápidamente. Entonces, una vez más hacia Kurami, y también a las piezas que había llevado, él dijo: HMPH, usar la magia de los elfos para elevar forzadamente la moral de tus tropas. Podría decirse que en una batalla real esto sería llamado lavado de cerebro mágico. La expresión de Kurami se distorsionó ligeramente. Si piensas que eso no hubiera sido suficiente para que él se diera cuenta de que había golpeado el ojo del toro, entonces debes estar subestimando al chico llamado Sora. Ya veo, sería difícil de probar, y traería una ventaja aplastante en este juego. Incluso si el oponente es un experto en ajedrez, incapaz de predecir el movimiento de las piezas, incapaz incluso de sacrificar piezas, caerían en desorden. Él colocó su mano en la cabeza de su hermano. Pero, cometiste un enorme error. Entonces, una vez más volvió a su discurso en voz alta. Desde la antigüedad, nunca ha habido casos donde los reyes que comandaban sus tropas tiránicamente fueran referenciados como grandes reyes, porque más que cualquier cosa, las personas pelean solo por justicia. Y solo hay una justicia absoluta en este mundo. Normalmente, la joven hermana sin espíritu tendría sus ojos entreabiertos. Pero la situación continuó cuando ella repentinamente abrió sus ojos. En ese rostro, sus ojos se abrieron completamente, enseñando la cara de una hermosa chica que encantaría a cualquiera que la viera. Están en presencia de la reina. Si ustedes bastardos son hombres, entonces no dejen que esos ojos se llenen de lágrimas otra vez. Una vez más desde el tablero, un grito de guerra que sacudió la tabla resonó. Eso es la ternura, esa es la única justicia invariable en este mundo. Abrazando a su hermana que estaba sentada en su regazo, Sora declaró valientemente. La única respuesta vino del tablero, creando una increíble diferencia de temperatura comparada al resto de la habitación, pero él no le prestó atención a eso. No había manera de que los residentes de este mundo que no conocía batallas entendieran la razón por la cual los hombres arriesgan sus vidas y pelean, sin importar cuál sea el mundo, no ha cambiado. Eso es, por el bien de sus seres queridos. Por el honor, con el fin de encantar a sus seres queridos. Para decirlo sin rodeos. Era por el bien del erotismo, no había otra manera de decirlo. Peón número 5. Destruye el caballero del oponente. El peón que Kurami ordenó atacó al caballero de la armada de Sora, pero, sosteniendo a su hermana en una mano, él se levantó de la silla y mientras movía su brazo gritó: «Honorable caballero, entrenado por nosotros y a quien la reina le otorgó el título de caballero. ¿Estás al nivel de ser derrotado por un mísero peón? Por el nombre de la reina, y al igual que por tu título en las líneas, no permitiré que mueras sin permiso. El enemigo es tan solo un soldado, no puede hacer más que ver tu espalda. Da la vuelta y retírate, mantén la línea, y crea un camino para sobrevivir con tu espada y escudo». Cuando el peón debería haber atacado y capturado al caballero justo antes de ese momento, en vez de ser capturado, se movió. Desde Steph hasta Kurami, todos en el castillo dejaron salir un sonido similar. Sin embargo, ese sonido no alcanzó a Sora. «Has luchado bien, has resistido bien, oh valiente caballero. Eso es lo que en verdad significa ser la espada de las personas. Pero, por ahora deberías dejar descansar esa espada por un tiempo y recuperarte. La recompensa por tus acciones en el campo de batalla hoy, juro por mi nombre que las tendrás». Mientras hizo aquello, el caballero, una simple pieza de ajedrez, se giró hacia Sora, no, hacia el rey, como si hiciera un arco como prueba, desapareciendo desde lo alto del tablero, moviéndose de lado a lado de la mesa. Una situación que es imposible en el ajedrez. Asesinatos simultáneos. Kurami se encontraba a falta de palabras, y como si estuviera burlándose de ella, Sora respondió: «Ah, idiota. ¿Un ajedrez que simula una batalla real?
contra un oponente como yo que nunca ha perdido en Civilización o Dice en Yaku. ¿Pensaste que podrías ganar en una versión simplificada como este juego? Eso es cierto, esto no era ajedrez. Era un juego de estrategia. Magia que mantiene la moral, esa es de hecho una magia bastante ventajosa. Pero algo como eso no vale más que algo que mantiene los estatutos de los sistemas sociales o las maravillas del mundo. De igual forma, las debilidades de estos sistemas, con los cuales él es familiar. En esencia, ese es el estilo de juego que resulta al confiar en esos efectos. Si se puede comprender el estilo de juego del oponente, no podría ser llamada más una partida. Tercer escuadrón de peones. Aprovechen la oportunidad, y capturen el alfil enemigo. Con confianza, apuntando directamente al jaque mate, Sora gritó una orden, y la pieza fielmente se movió para seguirla. Pero justo antes de alcanzar al alfil el peón se tiñó de negro. ¿Qué? La audiencia dejó escapar una voz de sorpresa. Aunque eso ya se había vuelto algo similar a una regla. Pero, por primera vez, Sora había sido parte de ese grupo. Kurami podría decir por la expresión de Sora que el fenómeno había estado fuera de sus expectativas. Con una ligera y oscura sonrisa, Kurami habló. El lavado de cerebro puede causar algunos resultados interesantes. Con un lavado cerebral entonces algo así es completamente posible. A la fuerza la atacante pieza negra se giró. Lavado cerebral forzado, en otras palabras, todos los ataques desde este lado fueron completamente sellados. Mierda. Mierda, 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 mierda. Sin mostrarlo en su rostro, Sora se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Él creía arbitrariamente que la trampa que el oponente había estado utilizando era para mantener locamente la moral en las tropas. El error que él le había señalado tan arrogantemente a Steph unos días atrás, había venido a darle un muy mal momento. Fallé, 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 fallé. Qué grave metida de pata. Esto es, cuando la amenaza de perder se aproxima inminentemente, sin importar que el uso de la magia quede expuesto, la posibilidad de arriesgarse en una trampa que podía haber sido detectada como anormal, se dio de cara a la derrota. ¿Por qué no consideré esto? Soy un tremendo idiota. Todas las unidades retírense. El enemigo está utilizando lavado cerebral mágico, no se acerquen a ellos. Con el abrumador liderazgo de Sora, incluso las piezas que no deberían ser capaces de retirarse, comenzaron a hacerlo. Sin embargo, Fufu, intentando ser un rey de guerra, un rey intentando estar en la retaguardia, deja de bromear. Al ver el cambio en la marea, Kurami ladró una orden contra el rey. En otras palabras, a Sora. La reina enemiga se aproximó, decapita al rey enemigo, mi reina. Jaque mate. Hermano, el auditorio se volvió ruidoso, incluso Shiro sintió el peligro y levantó su voz. Pero hacia la pieza que se aproximaba, Sora dijo: oh reina, por favor baja la espada porque eres hermosa. Con la audiencia, Kurami e incluso Shiro pasmados, Sora apasionada y fervorosamente comenzó a halagar a la reina. Ja, querida reina. ¿Acaso sirves a ese rey por voluntad propia? ¿O tienes otros motivos? Pero te ruego, escuches a tu corazón. ¿Es ese un rey al que valga la pena prestar tu servicio? Como un actor de primera clase, con una voz dulce como el Playboy del siglo, Sora desató sus hermosamente planeadas palabras. Era como si él fuese un joven rey apuesto en el campo de batalla, lavando el cerebro de los soldados, los ciudadanos, y utilizándolos como espadas, como herramientas. Por otro lado, él hizo que te enfrentaras a todo y aún así permanece asustado. ¿Vale la pena blandir tu espada y mostrar tu belleza por un rey así? Oh querida y hermosa reina, es un destino maldito el que nos ha llevado a encontrarnos de esta forma, como enemigos. Te ruego, bajes tu espada y des un buen vistazo, tu gente, aquellos que deberían ser protegidos, tu rey.
¿Dónde están ahora? Clan, un sonido como si una espada fuera lanzada al suelo, hizo eco. En esta ocasión, la reina negra se había teñido de blanco. Ni un sonido podía escucharse desde el estupefacto auditorio. Los únicos sonidos vinieron de Kurami, que estaba sin palabras, y la ligera y disimulada risa de Sora. Cucu. Los galges son unos de los pocos juegos donde soy mejor que mi hermana. Tetú. Escuchando a Kurami rechinar sus dientes, la audiencia suspiró, como si sintieran alivio. Mientras Sora pueda hacer lo mismo que el enemigo, la situación llevará a un empate, es lo que ellos habían pensado probablemente. Pero eso no era cierto. Estaba completamente errado. Esto no era más que algo que podía hacerse porque había sido entre Sora y la reina enemiga. Pero Kurami, aunque esto no podía confirmarse, pareciera que podía realizar el lavado cerebral a cualquier pieza. Mientras sellara sus ataques completamente, el enemigo podría atacar sin contenerse. La única cosa que aguardaba eran las dos palabras: derrota certera. ¿Qué hago? Sora, virgen de 18 años, ¿qué puedes hacer? Sora intentó con todas sus fuerzas de mantener la sonrisa en su rostro sin colapsar. Su mente ferozmente buscó un camino para sobreponerse de alguna manera a esta situación. Bueno, para ser precisos, había encontrado un camino. Hay una manera. Es una posibilidad, pero ¿el enemigo que era en ello? Era apostar todo o nada. Si tenía éxito, entonces por el momento él podría resistir. Pero si fallaba, entonces su oportunidad de victoria sería aplastada completamente. Comparado con el riesgo de la apuesta, los méritos son solo temporales. ¿Sería una buena elección? Mientras la excesiva secreción de hormonas en su cerebro habían incluso comprimido el tiempo, Sora continuaba pensando. Pero en esta ocasión, Shiro suavemente envolvió el rostro de su hermano con sus pequeñas manos. Repentinamente sintiendo la calidez en sus mejillas, su cuerpo tembló ligeramente. Sin embargo, Shiro miró a Sora, y con una suave voz continuó. Dijiste cálmate, cuando lo hayas hecho, ayuda. Los dos somos. Así, estás en lo cierto, ¿estás bien? ¿Crees que funcionará? Los ojos del hermano preguntaron silenciosamente, y su hermana, ligera pero fuertemente, asintió. Cierto, Shiro, la chica genio, su orgullosa hermana. Contra un oponente que había movido sin importar las reglas, usando solamente el ajedrez puro, había conseguido llevar la delantera. Eso no podría ser posible a menos que ella pudiera leer lo que el oponente, Kurami, iba a hacer. En tácticas psicológicas, el hermano era enormemente superior a la hermana. Sin embargo, una vez más, Sora pensó para sí mismo. No olviden. Su hermana había derrotado a Dios. Esa hermana, tras haber evaluado puramente la situación, había afirmado que eso funcionaría. Entonces, él debía creer en su hermana, y con esto como premisa, construir una estrategia. Entonces Kurami, con sus hombros moviéndose. Caballero. Rebana a la reina traidora. Ella había caído de lleno en la trampa arreglada. El caballero comandado se sacudió como si tuviera un conflicto interno, y entonces se volvió blanco. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Esa era la única forma de sobrevivir. Algo que Kurami no sería capaz de soportar si en realidad estaba peleando por la raza humana, y su reacción ante la traición. También, ella estaba hasta ahora pensando que nosotros de igual forma estábamos usando alguna clase de trampa. Eso estaba fuera de línea de la única manera restante de conseguir la victoria. Como era de esperarse de mi hermana. Demostrando esto al acariciar la cabeza de su hermana, Shiro cerró sus ojos reflejando su comodidad, como si fuera un gato. Entonces, como si todo hubiera sido planeado, Sora habló con una sonrisa indomable. Oh rey, oh tonto rey.
Hacer que tu vasallo asesinara a tu reina, qué orden tan cruel. Harías bien en calmarte. Esos hombros tiemblan con rabia, no son lo que los ciudadanos deberían ver. Tú, traidor. Kurami creía que Sora había vendido a los humanos y estaba utilizando ayuda de otros países para hacer trampa. En ese rostro ya no estaba la sensación de impotencia que era similar a la de un zombie, ni el sentido de responsabilidad que había estado ahí hasta ahora, se había vuelto pura ira. En comparación, el rostro de Sora era arrogante, intrépido y lleno de confianza. Pero, ¿quién lo hubiera percibido en ese momento? Incluso justo en ese momento, Sora era quien, con el pulso de su corazón como si se fuera a romper, estaba movilizando todo su poder de pensamiento. Aún así el cerebro de Sora estaba limitado al conocimiento que había conseguido a través de varios juegos de preguntas, y juegos de historia. Recreando batallas al límite de lo que conocía, y haciendo simulaciones. Es cierto, la situación no había mejorado para bien en lo más mínimo. Esta táctica no era algo que pudiera ser utilizado repetidamente. Tan solo era un engaño de una sola vez para plantar la semilla de la duda en el oponente. Era una peligrosa cuerda de equilibrista donde tan solo otro ataque podría hacer que todo se cayera. En ese caso, la única forma de conseguirlo es ganar sin pelear. ¿Ganar sin pelear? Y entonces. En estas situaciones eso era igual a una derrota certera. Sora finalmente vio un rayo de luz. Shiro. Te dejo el comando de las tropas. ¿Puedes manejarlas para que no les puedan lavar el cerebro? No hay problema. Sin preguntar por un motivo, la hermana hizo un saludo y tomó el control de las tropas. Esto era una vez más, una apuesta a todo o nada. Sin embargo, esta vez era una apuesta para una victoria garantizada. Tan solo había dos formas de salir victorioso en esta situación. En cuanto a lo lejos que va el conocimiento de Sora, la única manera de ganar sin pelear, es... Oh querida reina, dejando a su hermana en control, Sora comenzó a hablar a la ahora aliada, antigua reina enemiga. No puedo permitirme ordenarte a ti y a tus fieles y orgullosos caballeros que han bajado sus espadas, que levanten sus armas contra sus propios ciudadanos, sus hermanos. Esta batalla, esta situación que no es más que una riña sin méritos debería ser clara para cualquiera. Su rey, no es más que un crisol de locura. Entonces, Sora, en el lapso de un segundo se las arregló para hacer una revolución. Millares de líneas de palabras daban vueltas a través de su cerebro, y salían como la apuesta persuasiva del siglo. Tus ciudadanos son tus ciudadanos. Aquel que los guía en lugar del rey loco no puede ser otra que tú. ¿Alguna objeción? El discurso de Sora, es de resaltar. Ninguna persona en el castillo, ni siquiera Kurami pudo encubrirlo. En consecuencia, el castillo respondió con silencio, de la misma manera que todas las veces que lo había hecho hasta ahora. Esperando por algo que excediera sus expectativas, esperaron en silencio. Entonces, finalmente, un resultado que era la respuesta probable a esas anticipaciones. La originalmente reina negra, pero ahora reina blanca. Esta vez se tiñó de rojo. En adición, las piezas negras en la línea frontal en su mayoría se volvieron rojas. Kurami fue la única persona que gritó. Probablemente, ninguno de los demás miembros de la audiencia había sido capaz de comprender lo que acababa de suceder. Sin embargo, con la continuación del acto de Sora, ellos finalmente fueron capaces de entender la situación. Te alabo por tomar la iniciativa, oh respetable y valiente reina. Virtuosos aquellos que se sobrepusieron al lavado cerebral para seguir a su reina. Haré saber de ti para corregir a tus hermanos. Además, no creo que los deseos de tus hermanos acaben ahí. Aquellos que deben marcar el final del reinado tiránico del rey demente que roba la libertad de sus súbditos repetidamente mediante el lavado cerebral, no son otros que ustedes. Es cierto, eso es. Iniciando una revolución,
la llegada de un tercer poder. No deseo matanzas. Como cualquiera quisiera, deseo la paz. Deseo que ambos lados bajen sus espadas. No permitiré que corra más sangre. Siguiendo la declaración, una por una, el número de piezas rojas al lado de la Reina Roja incrementó, aunque ellos podrían no dudar en cortar a sus enemigos. Pero, Tetú, no importa. Eliminen a todos los traidores. Consumida por la ira y sin comprender todavía la situación, Kurami una vez más, cayó en una trampa. Has cometido otro error, oh rey tonto. Desde la antigüedad, lidiar con revoluciones a través de la opresión militar es la peor estrategia posible. Aunque no dudarían en cortar a sus enemigos. Incluso bajo los efectos del lavado cerebral, no es fácil asesinar a un camarada de armas. Mientras Sora hablaba, las piezas que Kurami comandó, se volvieron rojas una por una. ¿Esto, qué sucedió? ¿Qué clase de trucos hiciste? Ella que intentó proteger a la humanidad, yendo tan lejos como para pedir prestado el poder de los elfos. Ese sentimiento, fortalecido por las emociones de ser traicionada, le robó la compostura. Todas las unidades, ayuden a la Reina Roja, expandan el perímetro, no dejen morir a nadie. Siguiendo las intenciones de Sora, a través de órdenes precisas, Shiro fue capaz incluso de movilizar las piezas rojas de forma estratégica. No fue nada espectacular. Tan solo utilizó las piezas a las que la armada de Kurami les hubiera dado un mal momento atacándolas, las fuerzas de la Reina Roja, como escudo. Para ponerlo de otra manera, ella manipuló las piezas en las fuerzas de la Reina Roja para crear una situación donde los ataques desde ambos lados serían inefectivos. El resultado. A todos los soldados, tomen la cabeza de rey enemigo, cueste lo que cueste, deberían moverse de acuerdo a mis instrucciones, rebanen y eliminen a todos los traidores. Sora no podía, la humanidad no podía sentir nada. Pero, probablemente un lavado cerebral incluso más fuerte fue lanzado. Extraña y silenciosamente, la Armada Negra comenzó su avance. Piezas rojas o piezas blancas. El aura que se emitía de las piezas marchantes mostraba claramente que la Armada Negra aniquilaría todo, mientras aquellos en el castillo aguantaban la respiración. Hermano, bloquear el camino de retirada de un enemigo debilitado, termina de esta forma. Mientras una ligera cantidad de sudor frío comenzaba a formarse, incluso su hermana le señaló y le dijo. Sin embargo, Sora respondió con una sonrisa. Lo sé, es por eso que lo hice. Fractal sonido, sin ningún motivo, repentinamente resonó. El Rey Negro, en otras palabras el rey de Kurami, comenzó a quebrarse. ¿Qué? Las grietas comenzaron a extenderse a través del Rey Negro. Sora, hacia la confundida y con mirada estupefacta Kurami, contestó desinteresadamente. Un tirano que continúa la opresión, gobernando mediante el miedo y el lavado cerebral, es una cosa extraña. Esta era la segunda forma que Sora conocía, de cómo ganar sin pelear. Está bien mientras continúe ganando, pero si alguna vez pierde, no importa en cuál mundo sea, por algún motivo el final de ese dictador, como si estuviera grabado en piedra, se da a conocer. Eso es. Su final será debido a un asesinato por parte de alguien cercano a ellos que ni siquiera es un soldado. Esto era algo que se había repetido muchas veces en la historia, un hecho histórico del mundo de Sora. En esencia, permitir la expansión del lavado cerebral, haría que a ellos no les importara la apariencia. Después de establecer la tiranía, los forzaría a estar más cerca de la derrota. Mientras comenzaban a moverse como un rey demente, llegaría su autodestrucción. Entonces, el Rey Negro quebrado se desmoronó. Todos en el castillo, Kurami incluida, miraron sin palabras. Lo siento, pero nuestro mundo no es un sitio tan bueno como este mundo. Ganando, levantándose de la silla estaban Sora y Shiro.
En cuanto a guerras o contiendas asesinas, nosotros somos expertos comparados con ustedes. Entonces, un largo suspiro. Intercambiando un ligero choque a esos 5 con Shiro, Sora miró hacia el horizonte. Hacia su mundo original. Como si estuviera mirando lejos en la distancia, él entrecerró sus ojos. Esto ocurre solo en un juego. Ja, es un buen lugar, este mundo de esta manera, él murmuró.